No sé cuántos de ustedes han tenido la oportunidad de ver la restauración de un cuadro. No sé quiénes han podido ver el proceso de restauración de un cuadro. Uno coge un cuadro deteriorado, y empieza a mirar el cuadro y empieza a ver que no tiene colores, lo que ve son un pocotón de manchones, rayas, y uno dice, pues, ¿esta vaina qué es? Y dicen que esto vale $1.000.000, hijo de machica, y uno dice, pero ¿dónde está el $1.000.000 acá? Uno lo que ve son manchones. Y de pronto se lo llevan al restaurador, y el restaurador empieza a sacarle los colores, a limpiarlo, a restaurarlo. Y hay especialistas, ¿no? Hay especialistas en pintura plana, y coge el restaurador especialista en pintura plana y empieza a cogerle los detalles, y de pronto uno empieza a ver pedacitos que se van dejando ver la obra del autor, y esa imagen que estaba perdida empieza a recuperarse. De pronto uno se encuentra con una maravilla, un cuadro espectacular. O sea, la restauración de un cuadro es la restauración de la imagen original del cuadro. Yo a veces pienso en esa imagen original que Dios colocó en nosotros. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Nuestra imagen es una imagen original de santidad, de pureza, alejados del pecado, limpios. Y miren que nos contaminamos a más no poder. Estamos repletos de pecado, es un desvisagre horrible. Y la imagen que tenemos no se parece en nada a la imagen original, ¿sí? O sea, quien nos ve a nosotros dice, esto no se parece en nada. Si el Señor nos mira, dice, esto no se parece en nada a lo que yo creé. Y el propósito de Dios es restaurar su imagen en nosotros. Ese es el propósito. Pero miren que nosotros vivimos en un trasfondo complicado, que a veces nos impide tener una imagen adecuada. Nosotros vivimos en un mundo que definitivamente llueve para todos, ¿sí o no? Para todos cae lluvia. A todos nos corresponde vivir momentos de crisis, pruebas de muerte, pruebas de enfermedad, pruebas de separación, pruebas, Dios mío, son pruebas por todo. O sea, si estamos bien, ¿quién de ustedes no ha vivido una circunstancia difícil? Y si no la ha vivido, puede estar tranquilo que ya le va a llegar. No se afane. O sea, todos, sin lugar a dudas, nos vamos a ver enfrentados a pruebas. Y es ahí, en esas pruebas, donde se va a ver de qué estamos hechos. ¿Cuál es esa imagen que tenemos nosotros? Esa imagen que Dios está limpiando, es ahí donde nos vemos realmente como somos, ¿sí? No es fácil enfrentar las dificultades, más en un mundo como el nuestro. Es un mundo que ha vendido un tipo de sabiduría que es la antítesis de la sabiduría que viene de Dios. Entonces, ¿qué nos dice el mundo? Nos dice, si usted tiene el ABC, usted es exitoso. ¿Y cuál es el ABC? Entonces, si usted tiene una buena A de apariencia, si usted es bonito o bonita, miren, nace una persona bella y dicen, no, esa belleza le va a abrir todas las puertas. Es que es linda esa mujer, qué mujer tan bella, todas las puertas se le van a abrir. Eso dice la gente, la sabiduría del mundo dice eso. Y efectivamente, en algunas oportunidades eso abre las puertas, ¿sí? Pero también uno se encuentra la B de billete. El tipo tiene asegurado su futuro. El tipo tiene una cuenta con $10.000, 10.000 millones de dólares. Ese tipo no se puede, ni en 20 generaciones se va a gastar la plata. Ese tipo tiene cómo resolver todos sus problemas con plata. Pero también viene la C de cerebro. No, el tipo es brillante, es inteligente. El tipo tiene 2 doctorados, el tipo, cualquier problema lo resuelve. Y empezamos nosotros a vendernos esa idea, que con el ABC del éxito podemos resolver los problemas de la vida. ¿Ustedes recuerdan a Lina Marulanda? ¿Sí la recuerdan? Lina Marulanda era una mujer exitosa, una mujer bella, una mujer con dinero. Pero miren que cuando llegó la crisis no la pudo manejar.
llegó al suicidio. Ustedes recuerdan a Ardila Lule. Ardila Lule decía, yo entregaría todo lo que tengo por volver a caminar. O sea, tenía muchísimos millones de dólares. Yo los entregaría todos. O sea, miren que hay problemas, hay pruebas en la vida que definitivamente no se arreglan con el ABC del éxito. Y son las pruebas trascendentales, son esas pruebas que terminan formando nuestro carácter. Pero uno se pregunta, eso es lo que dice el mundo, pero ¿qué dice Dios en torno a las pruebas? ¿Qué dice Dios? Nosotros hemos venido trabajando una serie. ¿Ustedes recuerdan hace 15 días cuál fue la predicación? ¿De qué se habló? No me van a salir como el grupo anterior, por favor. ¿Recuerdan hace 15 días de qué hablamos? ¿De qué? Pues sí, yo sé que de Santiago 1 no, gran referencia me hace. No, estuvimos hablando de las pruebas, ¿sí recuerdan? Y hablábamos de que las pruebas eran muy malas, ¿cierto? ¿Qué dijimos entonces? O sea, que las pruebas son buenas. Las pruebas son buenas porque las pruebas nos permiten fortalecer nuestra relación con Dios. Nuestra fe se ve fortalecida, madura en medio de las pruebas. Pero viene un problema. ¿Cuál es la prédica anterior? Esa la hizo Joaco, imposible que ustedes se hayan olvidado. Muy bien. Entonces, sabiduría. ¿Y qué es la sabiduría? ¿Pero qué es? O sea, la sabiduría es esa sabiduría que viene de Dios, que nos permite entender el propósito de la prueba. Nos permite pensar como Dios está pensando. O sea, entender el propósito de la prueba se hace a través de la sabiduría que viene de Dios. ¿Listos? Entonces tenemos ya un camino recorrido. Estamos en una serie donde estamos recorriendo el camino. Los felicito porque son muy buenos estudiantes. ¿Se acuerdan? Más o menos. Listo. Hoy vamos a mirar un tercer tema. Entonces, para eso, los invito a ubicarse en la carta de Santiago, capítulo 1, versículo 9 al 11. Si todos tienen, bien. Si no tienen, levante la mano y con gusto se les presta una Biblia. Prestada. En el bosquejo está también el texto. Perdóneme. Todos tenemos bosquejo, ¿verdad? Listos. ¿Ubicados? Listos. Versículo 9. El hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta con su calor abrasador. A esta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico en todas sus empresas. Vamos a orar. Señor, queremos darte gracias por tu palabra. Hoy, Señor, nosotros nos sentimos privilegiados al acercarnos a tu palabra, a escuchar la verdad de la Escritura, a escuchar lo que tú tienes para nosotros, porque con toda certeza tú tienes una palabra de vida para cada uno de los que estamos aquí. Clamamos, Señor, porque seas tú alejando los distractores, alejando los pensamientos, alejando todo lo que impida que tú puedas hablarnos a lo más profundo de nuestro ser. Señor, clamamos porque nos hagas diferentes, nos hagas vivir la verdad de la Escritura. Señor, que tu palabra haga carne en nuestra vida, que podamos vivir de conformidad a la verdad de la Escritura. Te damos gracias por el privilegio que tenemos nosotros hoy de estar reunidos como hermanos en la fe, buscando tu rostro, buscando tu voz. Y, Señor, queremos estar dispuestos para ti, en Cristo Jesús. Amén. Y es que el contexto, vamos a recordar un poquito el contexto de la carta. Yo sé que ya lo hemos visto, pero recordémoslo un poco. Esta carta nace por allá en los años 44 después de Cristo. Es una carta escrita por Santiago, el hermano del Señor Jesucristo.
Entonces, lo que él escribe en esta carta es la vivencia misma de la experiencia del momento, amarrado a lo compartido por su hermano, por el Señor Jesucristo. Entonces, es una carta con una doctrina muy profunda, una doctrina muy del Maestro, del Señor Jesucristo. ¿Qué más nos encontramos en ese contexto? Nos encontramos a unos hombres perseguidos, unos hombres desplazados. Miren que nosotros, la carta empieza escribiéndoles a las 12 tribus que están en la dispersión. Entonces son hombres que están viviendo, son judíos que se han apartado de la fe judía para seguir al Mesías, al Cristo resucitado. Y dicen, creo en el Señor Jesucristo. Y eso los ha llevado a la persecución. Cuando se sienten perseguidos, huyen por diferentes lugares, huyen a diferentes lugares. Y miren las dificultades que empiezan a vivir. Empiezan a ser desplazados. Nosotros en esta época conocemos lo que significa un desplazamiento. Nosotros vemos por televisión lo que está ocurriendo en el Medio Oriente, vemos por televisión y lo tocamos aquí en Colombia a través de los desplazados por la guerra. O sea, vemos en los semáforos de las grandes ciudades a esos desplazados tratando de subsistir de la misericordia de nosotros, de la gente. Es duro, es muy duro. Eran pobres y ahora son mucho más pobres. Es muy duro. Esa condición es difícil. Esos judíos del primer siglo estaban viviendo en esa condición por su fe. Estaban cuestionando su fe. Estaban pensando, pero ¿qué es esto, Dios mío? O sea, miren dónde nos metimos. O sea, nos están persiguiendo, nos están vituperando, nos maltratan. No era fácil. Y entonces Santiago les escribe, y les escribe diciéndoles, miren, el primer punto que ustedes tienen en sus bosquejos dice, para el que no tiene exaltación, el versículo 9, el hermano de condición humilde debe sentirse orgulloso de su alta dignidad. Uno dice, pero orgulloso de su alta dignidad, ¿qué sentido tiene eso? O sea, ¿de qué está hablando? O sea, orgulloso en medio de tantas dificultades. Orgulloso de su alta dignidad. ¿Cuál dignidad? Cuando todos me menosprecian, ¿cuál es la dignidad, la alta dignidad que tengo? O sea, miren que no era fácil para ellos. Y él les dice, resulta que su dignidad, de lo que ustedes deben estar orgullosos, es de su imagen, de quiénes son realmente ustedes. A pesar de que todos los han rechazado, a pesar de que todos los han desplazado, los han maltratado, los han menospreciado, ustedes han sido vistos por Dios de manera grande. Ustedes son privilegiados por Dios. El Señor está con ustedes, les está diciendo. O sea, eso es un orgullo. Todo lo demás es insignificante. A ustedes están colocados en primer lugar. Siéntanse orgullosos. O sea, disfruten esa nueva condición que tienen en Cristo, les está diciendo. Y uno mira en ese texto y uno dice, bueno, ¿dónde está sustentado? Uno ve en Hebreos 13:5. Dice el Señor en Hebreos 13:5, nunca los dejaré ni los abandonaré. Es una promesa del Señor. Entonces, el Señor siempre va a estar con ustedes, les está diciendo. El Señor no los va a abandonar. A nosotros nos puede abandonar cualquiera. Nos puede abandonar nuestros padres, nos pueden abandonar nuestra esposa, nuestro esposo, nos puede abandonar nuestros hijos, pero el Señor siempre está con nosotros. ¿Y la fe qué es? La fe es, Señor, tú lo has dicho. Y si tú lo has dicho, es verdad. Yo no voy a cuestionar lo que tú has dicho. La fe es creerle a Dios. Esa es la fe. O sea, y eso es lo que produce frutos en nuestra vida. Entonces el Señor nos dice, tranquilo, yo no te voy a abandonar. En medio de la escasez, en medio de esa condición tan difícil, no te voy a abandonar. Y también uno encuentra multitud de promesas. Tito 1:2.
nuestra esperanza es la vida eterna. O sea, yo no estoy colocado, no estoy tratando de resolver mis problemas en lo efímero, en lo terrenal, la esperanza nuestra es vida eterna juntamente con Dios. Entender que nuestra relación con Dios es una relación de eternidad, es una relación que produce frutos hoy, mañana y siempre. O sea, la dimensión es totalmente diferente. Uno se imagina esas circunstancias como las circunstancias que vive un hombre que va camino a su reino. O sea, imagínense que cada uno de nosotros está caminando en busca del padre, de su papá, y el papá es el rey, y vamos caminando por un sitio donde hay muchísimas dificultades, hay peñas, hay trochas, es un calor abrasador fuerte que nos agobia, hay todas las dificultades que nos imaginemos, pero resulta que allá al fondo, al final, está el reino y está mi Padre esperándome. Yo creo que eso es pensar en la vida eterna. A esa invitación les hacía Santiago. En la vida, muchos, a través de las experiencias que viven, terminan abandonando la fe. Esa es la experiencia, por ejemplo, en el colegio, en la universidad. O sea, uno se pone a hacer cuentas y uno dice, yo empecé a estudiar con 30 o con 40 personas mi carrera. Y al final de la carrera, quedamos menos de la mitad. Qué cosa tan dura. O sea, uno dice, qué frustrante. Y en la vida con Dios, en la relación con Dios, pasa exactamente lo mismo. O sea, esta es una carrera de resistencia, es una carrera, y me está diciendo el texto, miren, por más que usted sienta que no tiene, usted tiene lo más importante. Siéntase exaltado, siéntase orgulloso, usted tiene lo más importante, usted tiene a Dios, ¿sí? O sea, a veces empezamos a pensar y a hacer inventarios de lo que no tenemos. Eso nos pasa con mucha frecuencia. Es que yo no tengo tan buena apariencia. Es que yo no tengo plata. Yo tuviera la plata que tiene ese, yo resolvía todos mis problemas. No, es que definitivamente yo no soy tan inteligente como él. Miren, olvídense, todas esas cosas son pasajeras. O sea, todo lo que nosotros podemos ver, tocar, lo palpable es pasajero. Qué bobada. Tenemos lo más importante. Somos muy ricos porque tenemos lo más importante. Y es algo real. La fe es creerle a Dios. ¿Listos? Y ahí encuentro también un segundo punto. En el segundo punto dice, versículo 10 y 11. El segundo punto lo he titulado, para el que tiene humillación. El segundo punto va del versículo 10 al 11. Y el rico de su humilde condición. El rico pasará como la flor del campo. El sol, cuando sale, seca la planta. Con su calor abrasador, a ésta se le cae la flor y pierde su belleza. Así se marchita también el rico en todas sus empresas. Yo creo que yo me estoy imaginando a los judíos que tenían modo, que tenían recursos, que pensaban, yo puedo sustentar esta dificultad con mis recursos, pero resulta que no les servían para nada. No resolvían el problema. Y eso los llevaba a simplemente a la frustración, a sentirse incapaces, a decir, esto no tiene salida. Qué duro vivir esa realidad. O sea, parecer que tengo, pero no me sirve para nada lo que tengo. Tengo mucha inteligencia, tengo mucho dinero, tengo una muy buena apariencia, pero no me resuelve nada. Eso no me resuelve nada. Hay problemas en la vida, los más importantes, que no se resuelven con el ABC de la sabiduría del mundo. Entonces, el Señor, ¿qué está ofreciendo? Le está diciendo, mire, olvídese, porque todo lo que usted tenga, no va a resolver los problemas trascendentales. Todo es efímero. Y esta época sí que es una época especial en eso, porque en esta época todo da estatus. Los medios de comunicación nos han vendido un nuevo formato de estatus. Entonces, ¿qué nos da estatus? ¿No? Un muchacho con un iPhone 6 todoterreno se siente
Uy, ese tiene un iPhone 6, ese celular vale como 3 millones de pesos. Y la ropa, no, es que ese tipo, mire la ropa que tiene, toda es de marca. Esa ropa vale un jurgo, mire la corbata, no. Y uno empieza a mirar, y cada uno de los aspectos del mundo terminan dando, no, es que ese tipo tiene como 2 millones de dólares en la cuenta, no, ese tipo es muy rico. Es que ese tipo tiene, miren la casa donde viven. O sea, termina, mire el marido que tiene esa vieja, el tipo es un papito, el tipo es un príncipe. Ese tipo se consigue unas viejotas. O sea, miren que todo termina en este mundo dando estatus, ¿sí? Entonces es más complicado que nosotros podamos poner los pies sobre la tierra, porque lo que da estatus es lo que estamos viendo, pero lo que da estatus espiritual, lo que puede formar la imagen de Cristo, la verdadera imagen que nosotros tenemos en nosotros, no se ve. Grave, es muy grave. Por eso las cosas para el rico es humillación. Cuando el rico enfrenta las dificultades, se hace consciente de que no, el dinero, la riqueza, el poder, la belleza no resuelven nada. La inteligencia no resuelve lo trascendental. O sea, quedo yo maniatado porque no me resolvió nada. Yo recuerdo a un amigo, él tenía 5 hijos, tenía su hogar, y ese amigo, y con muchísimo dinero, él hoy en día es un hombre nonagenario que está solo, sus hijos viven por fuera, lejos, le quedan 2 hijos, 3 de los 5 hijos murieron en accidentes trágicos. 2, uno vive en Europa y otro es un político importante, entonces no los ve. Y él, la esposa, pues terminó dejándolo porque él vivía demasiado ocupado, ¿sí? Y no tenía tiempo para atender a su familia. Hoy vive con una mujer que lo cuida, yo creo un tipo de 90 y pico de años lo cuida. Tiene 32, 33 años la mujer y vive solo. Un día me decía, y es un tipo rico, me decía, Chafik, yo daría todo lo que tengo por volver a tener a mi familia bien, juntos. O sea, miren que lo que él pensaba, lo que el mundo le vendió, que resolvía los problemas, no resolvían nada. Creo que esa es la sabiduría a la que nosotros debemos tenerle aversión, temor, terror, huir. O sea, la sabiduría que debemos buscar es la sabiduría que viene de Dios. ¿Y qué nos dice Dios? O sea, Dios nos ofrece una sabiduría trascendental. ¿Qué nos dice? Encontramos en 1 Timoteo 6, 17. A los ricos de este mundo, mándales que no sean arrogantes ni pongan su esperanza en las riquezas, que son tan inseguras, sino en Dios que nos provee de todas las cosas con abundancia para que lo disfrutemos. O sea, miren que las riquezas, las apariencias, lo que da estatus, termina haciéndonos arrogantes, ¿sí? Y nos comparamos. Vivimos en un mundo de comparaciones. Yo soy mejor que usted, yo soy más inteligente, yo soy más simpático, ¿sí? O sea, vivimos haciéndonos comparaciones. Miren, lo que le está diciendo Pablo a Timoteo es, dígales a ellos que no sean arrogantes, que todas esas cosas son intrascendentes, que van a pasar. O sea, que busquen a Dios. Las cosas que da Dios las pueden disfrutar, se pueden gozar. ¿Cuántas personas no recuerdan su pasado y dicen, nosotros cuando no teníamos nada, cuando teníamos que comer en una mesita para 2 puestos con los 3 niños y que nos esforzábamos, éramos tan felices, lo disfrutábamos tanto y ahora que tenemos tanto, ni nos vemos, ya no hay nada en esta familia? ¿Sí han escuchado eso? O sea, eso no resuelve nada, porque es efímero. O sea, lo que da Dios, las bendiciones que da Dios prevalecen, permanecen en nuestra vida, permanecen en nuestra familia. Entonces tenemos que ser cuidadosos. Estamos hablando de las pruebas, la prueba de tener, de no tener y enfrentar la dificultad. Y la prueba de tener mucho y enfrentar la dificultad. Y miren que los dos deben sentirse orgullosos. ¿Pero de qué se deben sentir orgullosos? De su identidad en Cristo. O sea,
mi identidad no está puesta ni en lo que tengo ni en lo que no tengo, porque el que no tiene se siente frustrado y siempre se compara con otros y dice, no, es que yo no tengo nada. Y el que tiene dice, yo tengo mucho pero no me sirve para nada. Entonces los dos quedan en las mismas condiciones. Entonces los problemas, las pruebas que vivimos en la vida tienen propósitos saludables en nuestro carácter. Nos están perfilando nuestra imagen, nos están haciendo cada vez más parecidos al Señor. ¿Qué podemos aprender entonces de las pruebas? Entonces, ¿cómo aprovechamos las pruebas? Lo primero que podemos hacer nosotros, vamos concluyendo, lo primero que podemos hacer nosotros es ver las pruebas como oportunidades. O sea, cada prueba que nosotros tenemos es una oportunidad. Cuando yo la veo como una oportunidad, la aprovecho. Cuando yo la veo como algo malo que me está ocurriendo, tengo aversión por la prueba y me volteo, me alejo. No la quiero tocar, le tengo miedo. La prueba es una oportunidad. Si usted está viviendo, pasando por una prueba, porque no tiene empleo, porque hay un ser querido enfermo, porque está viviendo una enfermedad, porque está viviendo una separación, porque está viviendo, no sé qué situación estamos viviendo cada uno de nosotros, pero en ese momento tenemos que pensar, Dios nos está bendiciendo. Nos está bendiciendo con una experiencia nueva que nos está acercando a Él, nos está madurando nuestro carácter, está fortaleciendo nuestra fe y nuestra confianza en Él, porque Él no nos va a abandonar, Él nos lleva de la mano y nos lleva de la mano hasta la vida eterna. Esa es la fe, le creemos a Él. Segundo, o sea, aprovechemos la prueba, es una oportunidad. Segundo, mire hacia el resultado final. Mire, al final de esa circunstancia difícil que usted está viviendo, hay una bendición grandísima. Está madurando usted. Usted es mucho más maduro como creyente. Usted tiene una relación más seria con el Señor. Usted le cree más a Dios. Mire adelante, mire el resultado. Ya no voy a ser tan frágil, ya no voy a ser tan movible. Voy a ser mucho más cercano a Dios, más maduro. Aprovéchelo, no deje pasar la prueba escondiéndose. Al contrario, es una oportunidad de maduración. Tercero, revise los recursos que Dios le ha dado para enfrentar la prueba. Miren que a veces nos olvidamos de todo lo que el Señor nos ha dado para enfrentar la prueba. ¿Qué nos ha dado? Nosotros tenemos la oración, un primer recurso. Nosotros podemos orar clamándole al Señor que nos revele el sentido de la prueba, el propósito de la prueba. Todas las pruebas tienen un propósito pedagógico. Y es la única manera de entender el propósito de la prueba es pidiéndole sabiduría a Dios para entenderlo. Cuando yo entiendo el propósito de esa prueba, yo maduro, crezco en mi fe. O sea, no hay otro propósito, no hay otro sentido. Entonces tengo el recurso de la oración y eso se revela. La oración, nosotros le podemos pedir al Señor sabiduría para entender el propósito de la prueba y yo en ese camino crezco. ¿Qué más tengo? No solamente tengo la oración, tengo a mis hermanos. Miren que si hay una delicia, si hay un estado especial, es este. Estamos juntos. Y yo creo que las personas que han enfrentado situaciones difíciles dentro de la comunidad y lo han compartido y han tenido sus grupos de crecimiento y han tenido con quien expresar lo que sienten, lo que están pensando, yo creo que es un placer poder desahogarnos y decir, mire, estoy furioso con mi esposa porque mi esposa se ha venido portando mal conmigo, me grita, me maltrata. Que si no será al revés, es posible, pero no, tampoco. Pero de hecho es poder expresar lo que estoy viviendo. Miren que poder llorar con mi hermano, poderme abrazar con mi hermano, poder hablar con mi hermano, es un espacio, es una oportunidad, una herramienta que el Señor nos ha dado. Este es mi familia y es el sitio donde yo puedo expresar lo que siento y lo que pienso de manera libre, espontánea. Nadie me dice nada, ¿sí? Entonces, esta es una cuarta, una tercera. Pero también tengo la palabra. O sea, cuando venimos los domingos y escuchamos un mensaje, o cuando vamos a los grupos y escuchamos un mensaje, esa palabra nos habla.
¿Ustedes han sentido eso? ¿Que la palabra habla? A mí eso me escalofría, a veces me hace llorar de la emoción, porque siento que Dios me está hablando a mí, ¿sí? ¿Ustedes han sentido eso? O sea, para mí es maravilloso. Y la fe es eso, es creerle a Dios en ese momento, es decir, Dios habla, o sea, Dios me está hablando a mí. Y yo lo disfruto y me gozo. Entonces, miren que tenemos muchas herramientas dadas por Dios en el momento de la prueba. Cuarto, evaluemos nuestras reacciones ante la prueba. O sea, miren lo importante que es reaccionar de manera adecuada. O huimos y la prueba no produce nada en nosotros, la prueba nos termina acabando. O huimos y decimos yo no quiero seguir en esa relación con Dios que no produce sino dificultades. O huimos y decimos es mejor la sabiduría que da el mundo. O nos quedamos, enfrentamos la prueba y miramos qué produce la prueba en nosotros. O sea, la prueba nos debe fortalecer, nos debe madurar, nos debe hacer cada vez ese retrato más parecido a lo que originalmente fuimos creados. O sea, esa prueba nos perfecciona y es una prueba para agradecerle a Dios. Es un momento de agradecimiento y de gloria para el nombre de Dios, porque cada vez somos mejores. Quinto, miremos la recompensa de la prueba. O sea, miremos adelante, no nos quedemos en la situación solamente. Eso nos va a animar y la prueba va a pasar, con toda seguridad. Pero yo me quedo en la recompensa, no en la prueba misma. La recompensa es una mejor relación, una relación de mayor confianza con Dios. Entonces yo voy a crecer, aprovechemos la prueba. La prueba es muy buena. Miren cómo se amarra toda la carta, lo que hemos visto de la carta de Santiago. Entonces vinieron las pruebas, pedimos la sabiduría a Dios, pero las pruebas también generan reacciones en nosotros y prueban realmente de qué estamos hechos, cuál es nuestra identidad, y en ese momento se ve quiénes somos. Entonces aprovechemos para que ese cuadro, esa imagen que tenemos, se limpie y nos veamos realmente como somos, como fuimos creados, cada vez más parecidos al Señor, cada vez más confiados en el Señor, cada vez más santos, y las pruebas nos santifican. Aprovechémoslas. Tenemos 3 preguntitas para reflexión. Primera, ¿cómo debe ser su actitud en el momento de experimentar una situación adversa? Segundo, ¿qué le ha enseñado el Señor en momentos de crisis o sufrimiento? ¿Ha aprendido a confiar en el Señor independientemente de la circunstancia por la cual está atravesando? Vamos a orar. Señor, queremos reconocer tu misericordia, queremos reconocer tu amor en medio de las circunstancias difíciles que cada uno está viviendo, Señor. Porque hoy entendemos que las pruebas tienen un propósito, para nuestro bien, tienen un propósito de madurarnos, tienen un propósito de santificarnos, Señor. Hoy queremos agradecerte por esa experiencia difícil y clamamos porque nos permitas mirar la prueba como una oportunidad, Señor. Queremos clamar porque, Señor, nunca nos olvidemos que tú siempre estás con nosotros, como dice Hebreos 13:5. Tú no nos vas a abandonar, tú nos vas a acompañar de día y de noche. No importa la circunstancia, no importa si los amigos nos han dejado, si nuestros cónyuges, si nuestros hijos, si estamos solos físicamente, tú estás con nosotros. Y queremos darte gracias por ese privilegio. Y porque tenemos lo más importante, definitivamente hemos entendido que las cosas de este mundo no son nuestras, son tuyas, y tú nos las has dado para mostrarnos que tú eres el dueño. Y que si no tenemos nada, lo tenemos todo porque te tenemos a ti. Porque los problemas los resuelves tú. Porque tú nos maduras. Porque tú nos permites crecer en nuestra relación contigo, Señor. Gracias porque tú quieres que nosotros nos parezcamos a ti, Señor. Porque podamos abandonar esa condición carnal de depender de nuestras capacidades, de nuestra inteligencia, de nuestro dinero, de nuestra belleza. No,
queremos depender de ti, Señor, porque todo va a pasar. La inteligencia, el dinero, el poder, todo es pasajero, es vano, es trivial. Lo trascendente eres tú y nuestra relación contigo, Señor. Ayúdanos, Señor, a fortalecerla cada día. Y en esa misma actitud de oración, si usted hoy por primera vez siente esa necesidad de decirle al Señor, yo quiero que tú mores en mi vida, y yo quiero entregarme a ti porque las crisis quiero manejarlas contigo, quiero ir de la mano contigo, quiero dejar de luchar en medio de las crisis con mis propios medios, con mis fuerzas. A mí me encantaría, si usted por primera vez hoy le está diciendo eso al Señor, me encantaría orar desde aquí por usted. Quisiera identificarlo y quisiera hacer una oración por usted. Levanta su mano y yo voy a orar desde acá por usted. Señor, queremos dar gracias por esa niña que está levantando la mano. Yo te doy gracias por ella y te pido, Señor, y por cada uno de los que en su corazón están levantando la mano, Señor. Yo te pido que los llenes de valor para ser testimonio ante un mundo perdido. Yo te pido, Señor, que derrames bendiciones en su vida, que ellos, Señor, den mucho fruto, que muchas personas puedan creer por el testimonio de vida de ellos. Yo te los entrego, Padre, y clamo porque tú los fortalezcas, porque tú los formes, porque, Señor, tú restaures tu imagen en ellos. Señor, que la confianza de cada uno de los que estamos en este recinto sea depositada en ti y no en nuestras propias fuerzas, no en nuestras capacidades, Señor. Hoy clamamos porque nuestras debilidades sean una expresión de tu voluntad, de tu fortaleza, de tu poder, Señor. Que nosotros reconozcamos nuestras limitaciones y debilidades para que tú puedas tomar el control y glorificarte en nuestras vidas, Señor. Bendito seas, Señor. Y ahí donde estamos, cada uno de nosotros vamos a tomar un minuto para orar por esa prueba, porque el Señor nos revele el propósito de la prueba que estamos viviendo. Cada uno ahí en su lugar va a entregar esa circunstancia, reconociendo que Dios tiene el poder para revelar el propósito, reconociendo que Dios está en control, que nos lleva de la mano, reconociendo que tenemos lo más importante, que no es con nuestras fuerzas, con nuestras capacidades, con nuestro dinero, con el que resolvemos las situaciones trascendentes, que es el Señor el que las resuelve, es el Señor el que nos revela el propósito, que es el Señor el que quiere que estemos cada día más cerca de Él, que le creamos cada día más. Bendice, Señor, a cada uno de los que estamos en este recinto y danos la sabiduría necesaria, Señor, para entender el propósito de la prueba. Danos, Señor, la sabiduría para caminar siempre de tu mano, confiados y seguros, porque reconocemos que tú estás con nosotros, Señor, y que tenemos vida eterna juntamente contigo, que caminamos por un mundo perdido, un mundo difícil, pero siempre de tu mano, y que tú estás dispuesto, estás esperando, Señor, nuestra llegada. Bendito y alabado seas, Señor, en Cristo Jesús. Amén.